país tiene muchos años discutiendo una ley de partidos políticos y aún permanece la discusión, y ayer un grupo de 12 organizaciones políticas hicieron una rueda de prensa para denunciar que el Partido de la Liberación Dominicana tiene la intención de aprobar unilateralmente una ley de partidos políticos sin consensuar eso con las demás organizaciones y sin ponerse de acuerdo incluso para elegir un Tribunal Superior Electoral que sea integrado por personas que no tengan responsabilidades o compromisos con el partido de gobierno. Esta declaración es una nueva clarinada, ya la habían dado antes estas mismas organizaciones, que son las organizaciones que adversan al Partido de la Liberación Dominicana. Lo que ellos están pidiendo es que haya un diálogo sobre este tema de la ley de partidos políticos y que se contemplen algunos puntos importantes, sobre todo tomando en cuenta las lecciones que hemos tenido en los procesos electorales y particularmente en los últimos tiempos todo el tema del financiamiento ilegal en las campañas electorales. Han dicho que los partidos políticos no deben admitir, como se ha propuesto, a personas que no hayan hecho declaraciones juradas de bienes antes de ser escogidos como candidatos, por ejemplo. La otra cosa que han dicho es que cualquier persona que haya sido condenada por la justicia tiene que ser excluida por los partidos políticos, que ha sido condenada por la justicia por actos de corrupción. Tiene que ser excluida como candidato a cualquier posición y como dirigente o como miembro de una organización política. Bueno, este es un reclamo ya que lleva muchos años, que exista una ley de partido y también que se reforme la ley electoral, porque ambas cosas van de la mano. Para poner reglas más duras, más claras, y poner restricciones al quehacer de los políticos cuando están en campaña o cuando quieren llegar a un puesto por elección, porque hay muchísimos abusos y discrecionalidades, sobre todo de parte de quienes tienen acceso a fondos públicos. El propio PLD, por lo menos algunos dirigentes, me parece ya con importancia nacional dentro de ese partido, han estado diciendo que conviene al PLD una buena ley de partido, porque entienden que su partido ha quedado atrapado en la dinámica de la corrupción, de tráfico de influencia, de tener que aceptar dinero de personas que luego reclaman que sean beneficiados en los gobiernos, y todo eso da pie a la discrecionalidad para la corrupción. Antes el PLD incurrió en ese error y yo diría esa mala maña de aprobar una ley a pedir de boca y se vio precisado a retirarla porque fue tan grande el clamor nacional, no solo de partidos de oposición, sino de sectores importantes de la sociedad, que ellos decidieron retirar esa pieza legislativa que ya había sido aprobada a media, ¿no? En la Cámara de Diputados. Sí, no llegó al Senado. Ahora no sabemos qué tanto se atreva en estos momentos el PLD a hacer de nuevo eso. Siempre tendrá un pretexto para defenderse. ¿Cuál es? Dirá que no es solo un proyecto del PLD, es posible que cuente con su aliado más importante ahora, que es el PRD, que tiene presencia en la Cámara de Diputados. De igual manera es posible que consiga que uno u otro de los senadores que no son propiamente PLDistas tenga asentimiento con ellos y digan, bueno, pero esto se ha consensuado con estas fuerzas que tienen presencia en el Poder Legislativo. Pero aún así pienso que sería atreverse mucho en estas circunstancias. En este momento el PLD como partido de gobierno debe, junto con el gobierno, tener cuidado con los pasos que dé y con las acciones que lleve a cabo, porque no están precisamente en su mejor posición. No es que se hayan disminuido como partido, pero sabemos que hay muchos problemas que enfrenta el presidente y que enfrenta el gobierno, y no está como para batirse en una batalla en la vanguardia, más bien casi en retirada o en la retaguardia. Mira, Gustavo, lo que hemos tenido tradicionalmente es que el partido de gobierno toma decisiones porque le convienen debido a que está en el gobierno. Y ocurrió con el Partido Revolucionario Dominicano, cuando se debatió y se discutió una ley de partidos políticos. El PRD finalmente no aceptó consensuar una ley de partidos políticos y eso no se hizo porque no le convenía, porque estaba en el gobierno.
Obviamente hoy el PRD es un aliado del partido de gobierno, pero los que dirigían el PRD entonces están hoy en el PRM. De modo que hay que entender en este caso que la oposición, desde la oposición, necesita una ley de partidos políticos que equilibre los beneficios que se recibe en los procesos electorales, por ejemplo, entre los partidos de gobierno y los partidos que están en la oposición. Lamentablemente, Fausto, la oposición lo único que tiene de fortaleza en estos momentos es que hay un acuerdo entre todos esos partidos, entre los cuales el más fuerte y que tiene mayor cantidad de seguidores y de votantes es el PRM. Los demás son partidos pequeños, incluso partidos reformistas, y poco pueden hacer en los hechos, porque no tienen gran presencia en el Congreso, para evitar que el PLD y el PRD y sus aliados se salgan con las suyas. Por ejemplo, la distribución de los fondos electorales está exclusivamente el 80% para los partidos que sacan más del 5% de los votos en un proceso. Eso es un gran abuso en el cual se pusieron de acuerdo el Partido Reformista, el PRD y el PLD. Entonces, la millonada, es decir, son en años electorales más de 400 millones Ahora de pesos también el PRM para cada partido, pasa a ser parte de ese privilegio también. Ya. Entonces, obviamente, el PLD tiene que aceptar que finalmente hay una ley de partidos políticos. Yo creo que ellos lo han discutido, lo han debatido, incluso en el comité político ha habido consenso en algún momento en que hay que echar adelante esa ley, pero en las condiciones en las que el PLD entiende que le beneficia. Y por eso, cuando se aprobó unilateralmente una ley de partidos políticos muy adaptada a la circunstancia del PLD, el rechazo fue colectivo y hubo que echarla atrás. Hacer lo mismo ahora no sería aconsejable. Y obviamente lo que está haciendo el PLD con esta cuestión es fortaleciendo más la unidad del bloque de organizaciones políticas de la oposición. Yo creo que eso Pero es una unidad coyuntural para unos propósitos. Bueno, para ese propósito. Porque obviamente a la hora que haya que luchar por el poder, esa fuerza tienen poco de coincidencia. Yo creo que nada, prácticamente. Sí, entre todas ellas son... No es verdad. Pero ese tema unifica a esas organizaciones. En ese propósito, que yo creo que más bien una desiderata, las cosas que ellos dicen, una lista de deseos, porque yo no veo forma de que ellos puedan obligar o convencer al PLD de que les haga caso en ese aspecto. Pero es bueno que lo digan y que conste de que ellos no se quedaron callados. Bueno, también, Gustavo, hay que tomar en cuenta el contexto en el que se vuelve a debatir este tema. No estábamos, y el país no ha estado tan atento a la cuestión de los partidos políticos, sino básicamente al tema de la corrupción. Ha habido movilización social, ha habido reclamos sobre el tema de la corrupción y el combate a la corrupción y a la impunidad. Esa es la cuestión esencial, pero los partidos políticos entienden que ha llegado el momento. Pero está vinculada una cosa a la otra. Lo colocan en este momento. Está vinculada porque yo te decía, incluso dirigentes PLDistas dicen que ese problema del alto costo es una justificación, si tú quieres, pero es su punto de vista. Ese es el problema del alto costo del quehacer político y de las campañas, es que hace más débiles a los partidos y proclives a recibir dinero de cualquier fuente. Y eso auspicia la corrupción. Y de fondo tenemos un debate sobre el financiamiento ilegal a las campañas electorales, particularmente lo que se ha dado en los últimos años, entre el 2001 y el 2014, que es cuando se ha admitido soborno por parte de la compañía Odebrecht, con alta incidencia en los procesos electorales en América Latina y también en República Dominicana. Y ese porque se destapó, porque yo estoy seguro que Odebrecht no fue la primera en ese aspecto de transnacionales, ¿eh? No, así es. Hacemos una pausa. El magistrado Rigoberto Sena, juez del 6º Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, tomó finalmente la decisión ayer de enviar a juicio de fondo a los responsables del asesinato del ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Mateo Aquino Febrillé. Está imputado como principal responsable del crimen el señor Blas Peralta, y hay otros imputados que participaron, que le acompañaron en el momento, en marzo
del 2016, cuando se produjo este crimen contra el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en San Cristóbal, el doctor Mateo Aquino Febrillé. Se alegó durante todas las audiencias, hubo muchas artimañas y alegatos en el sentido de que la presentación de las pruebas no había sido recogida, las pruebas no habían sido recogidas regularmente o legalmente, que las grabaciones que se hicieron a los teléfonos en donde se interceptaron las voces de Blas Peralta y otros que le ayudaron a esconder el arma de fuego utilizada, etcétera, no habían sido captadas legalmente. Todas esas pruebas fueron admitidas por el juez Rigoberto Sena y se envió a juicio de fondo a los criminales. Hubo que esperar 17 audiencias. Ahí se enfermaron todos los imputados, principalmente Blas Peralta. Les dio mareos en alguna de las audiencias para evitar que se conocieran los procesos. Hubo muchas chicanas de parte de los abogados para también interrumpir el proceso, pero finalmente se ha tomado una decisión y hay que destacar, Gustavo, en este caso, la verticalidad de la magistrada Jenny Berenice Reynoso, fiscal del Distrito Nacional. El juez Sena no solamente admitió las pruebas, sino que dijo que las pruebas eran suficientemente sólidas como para determinar que hubo un crimen que merece ser juzgado. Bueno, esta es una información alentadora después de más de un año, ¿verdad? Así es. Dando vuelta a este caso, esa familia sufriendo, la señora viuda del profesor Mateo Aquino Febrillé, sus hermanos que han estado acompañándola todo el tiempo, y además sufriendo el hecho de la traición y la cobardía de varios de los testigos fundamentales que luego echaron hacia atrás, dicen que por dinero, yo no puedo asegurarlo, no tengo prueba fehaciente en las manos, pero de buenas a primeras, varios de ellos comenzaron a desdecirse y a retirar querellas que ellos también habían interpuesto o desdiciéndose de sus declaraciones originales. Es una barbaridad lo que ha ocurrido, el dolor con esta familia. Ojalá que ahora el caso no se demore más y que se produzca la condena que se espera, porque es que no hay vuelta, no hay forma de que se pueda probar la supuesta inocencia que se le concede a todo acusado en el caso de Blas Peralta y sus compinches. Lo que pasa, Gustavo, es que parece que ha primado el criterio de que los crímenes cometidos en procesos electorales no se sancionan. Sí, pero esos son cuando de lo loco aparece un tiro, que nunca aparece, que siempre aparece, pero en este caso no se trata de una campaña, ni de una marcha, fue algo deliberado, perseguir a alguien y dispararle. O sea, eso no tiene ninguna justificación por ningún lado. Entonces la justicia ha tomado una decisión correcta, se reivindica de algún modo el sistema de justicia en cuanto a un crimen flagrante y un crimen que conmocionó a la sociedad dominicana y también al sistema político y al mundo académico de República Dominicana. Mateo Aquino Febrillé no era un desconocido, fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, un maestro con virtudes, de larga data, porque él había hecho carrera como académico. Hizo carrera como profesor, académico, fue decano, y decidió, definitivamente al final, decidió incorporarse a la actividad política partidaria y ser candidato, y era el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, y estaba tratando de lidiar, de mediar acuerdos para la elección a regidores en San Cristóbal, en donde también estaba interviniendo el candidato a diputado por Villa Altagracia, también por el PRM, en una alianza, porque él tiene un partido político, el señor Blas Peralta, y él mismo produjo el disparo. Parece que en este caso tiene que producirse justicia, tiene que haber justicia, ha habido responsabilidad de parte de la justicia, como la ha habido del Ministerio Público. En general, la opinión pública se ha mantenido reclamando justicia en este caso, medios de comunicación, la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo ha mantenido también su postura como actor civil en este caso, junto a los familiares interesados en que no se escabullan los responsables de haber cometido el crimen. Eso también nos debe ayudar a extraer una lección, Fausto. Para quien no cuente con recursos o algún tipo de apoyo,
en la sociedad, es difícil la tarea de reclamar justicia, porque aún que se trata de una personalidad del doctor Mateo Aquino Febrillet, con el apoyo de la UAS, con el apoyo de muchos abogados, su familia que no ha desmayado, medios de comunicación reclamando. Mira todos los vericuetos que han dado este caso, hasta llegar a ahora que se ha enviado a juicio de fondo, todas las artimañas que se han tejido. ¿Tú te imaginas que hubiese sido cualquier infeliz desconocido? Sí. No había forma. No había forma, no. No, porque si se utilizan, por ejemplo, las influencias, el dinero, en este caso incluso ha habido negociaciones políticas. Y el pago de abogados caros que saben hacer artimañas. Bueno, porque se ha querido utilizar incluso mecanismos del poder para que intercedan y no permitan que se hiciera el juicio de fondo. Ahora en el juicio de fondo es cuando comienza en realidad a presentarse todas las evidencias y todos los casos, y un tribunal colegiado tiene que tomar la decisión. Es que siguieron el mismo procedimiento que han seguido muchos aquí que tienen influencia, ya sea acusados de corrupción o otro tipo de delito. Aquí en cualquier otro lugar. Sí, no, donde quiera, no, obviamente. Recuérdate O.J. Simpson en Estados Unidos. Aunque ese caso fue más bien un problema mediático y un policía que se quiso pasar de listo, más que todo. Pero sí se puede comparar con los casos de los capos de la mafia. También. Que hacen muchísimas artimañas y finalmente cuando son condenas leves, o los casos, que es lo que siempre buscan, nunca llegan al fondo. Que aquí es lo que se ha buscado, muchos casos de gente acusada. El caso de Félix Bautista, de Díaz Rúa, que buscan que no llegue al fondo. A fondo. O sea, que simplemente no ha lugar para que no se discuta el caso. Exactamente. Lo que querían los acusados, Blas Peralta y Compinches, era que el caso se declarara inadmisible para ir a juicio de fondo y ya ahí terminaba. Pero obviamente ahora hay que presentar las pruebas, hay que conocer en detalle cada uno de esos documentos probatorios y hay que conocer las peticiones de las partes, particularmente la parte lesionada, en este caso la familia, a través de sus abogados, que deberán pedir la prisión o que deberán pedir la compensación, tanto en materia penal como civil, pero en este caso se corresponde con que si hay personas por robarse una gallina que le echan 30 años de cárcel, o por darle una puñalada a otro en un barrio de la capital, si esta persona ha asesinado a otro, pues lo que le corresponde es la pena máxima. Así es, así es. Ahora la pena máxima, digo, son 30 años. Sí. ¿Qué se consiguió en el caso de un periodista que fue asesinado en estos días? Digo, había sido asesinado hace Napoleón Rojas, sí. Por ejemplo, fue asesinado y la pasada semana los responsables de su muerte fueron condenados a la pena máxima, 30 años de prisión. Pero aún así su familia tuvo que dar una batalla larga. Tuvo que emplearse a fondo. Sí, porque no es fácil, siempre buscan la manera de escaparse. Así es. Hacemos una pausa. Horas de la tarde y hasta entrada la noche, la Organización de Estados Americanos celebró una sesión especial para seguir discutiendo la situación en la República Bolivariana de Venezuela. Ocurrió en medio de incidentes. Se iba a presentar de nuevo la moción de que a Venezuela se le pusiera en vigencia la Carta Democrática, pero primero ocurrió que Bolivia, que debía recibir la presidencia no recuerdo ahora cómo se llama el órgano propio de la OEA, pero es un órgano especial que debía presidir, que estaba en manos de México. Presidencia del Consejo Directivo. Algo así. El asunto es que Bolivia pretendía, si recibía, quitar de la agenda el tema. Le explicaron a la representación de Bolivia que no podía hacerlo, porque ya la agenda estaba, que simplemente tenía que moderar la reunión. Bolivia entonces se retiró. Entonces se decidió que el representante de más edad de los países que estuvieran ahí asumiera entonces de manera especial la presidencia y le tocó a Honduras. Hubo fuertes debates, la representación del gobierno de Venezuela arremetió contra la de México, contra la de Uruguay, Paraguay, Argentina. En un momento dado incluso la de Uruguay tuvo que pedir respeto.
Finalmente se votó una moción declarando que Venezuela está en un estado de alteración inconstitucional. Hubo varios países que se abstuvieron y República Dominicana hizo un voto contrario motivado, o una abstención motivada, diciendo que ellos insisten y que insistirán hasta el cansancio. Esas fueron las expresiones que dijo Gedeón Santos, embajador dominicano ante la OEA, en el diálogo, y apeló además a lo que había dicho el Papa Francisco, y dijo Gedeón ahí que incluso que, bueno, que nadie tenía como más calidad moral que el Papa en este caso, y que el Papa ha insistido en que se debe insistir en el diálogo. En Venezuela ocurrió una respuesta finalmente Venezuela se retiró en una pausa que hubo, pero una respuesta del gobierno, el propio Nicolás Maduro en esta ocasión, ha dicho que todo eso es una conspiración contra Venezuela, que lo que se quiere es pisotear su soberanía, y ha habido varios dirigentes del partido de gobierno en Venezuela y funcionarios que ya están planteando que Venezuela definitivamente salga del sistema interamericano, es decir, que salga de la OEA. Es lo más probable, pienso yo, que va a ocurrir, porque de todas maneras la OEA vota cosas y los países, cuando entienden que no están obligados a cumplirlas, simplemente dicen yo me salgo de ahí. Ya se habían salido varios países del asunto del sistema interamericano de justicia, y ahora de la propia OEA yo no me asombraría si Venezuela sale. Bueno, Gustavo, lo que no se puede ocultar definitivamente, independientemente de la reunión en el Consejo Permanente de la OEA, es que en Venezuela, dentro de Venezuela, ha habido una alteración. Y una alteración del orden político institucional. El orden político institucional contempla muy claramente la coexistencia de tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Esos tres poderes entraron en conflicto y anularon al poder legislativo, que es el principal de los poderes del Estado. Fue anulado, independientemente de que hayan hecho una rectificación aparente con la emisión de 2 sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, que dijo que asumía las funciones de poder legislativo y que ahora echó hacia atrás. Independientemente de eso, no existe poder legislativo en Venezuela. Es decir, ha habido una alteración del orden establecido. Se ha negado a la realización del último proceso electoral que correspondía, porque el penúltimo fueron y perdieron vergonzosamente los partidarios del gobierno, y hay en este momento una situación de precariedad. Este país está prácticamente en disolución, en el sentido de que la gente no encuentra medicina, no encuentra alimentos, no hay respeto, hay cada día más presos políticos, y es una situación lamentable la que está pasando Venezuela. Bueno. Si lo reducimos al tema de la OEA, ok, que se discuta y incluso hasta que se invalide a la OEA. Pero eso no anula la crisis que hay que se está viviendo. Pero que te estoy diciendo que más probable ellos salgan, porque esa es la salida más fácil. Porque se vaya de la OEA. Para el gobierno, ellos salir de ahí, ¿verdad? Porque la OEA finalmente también es como la ONU, que decide cosas y nadie no la respeta. Eso es una desgracia que exista eso y prácticamente nadie la respeta. Y lamentablemente República Dominicana ha estado apoyando al gobierno de Venezuela con la idea de un diálogo que se ha probado que no es posible. Porque el gobierno bueno, por cierto, el representante de Venezuela hizo alusión a Leonel Fernández, a Rodríguez Zapatero, de nuevo diciendo de esa labor de ellos. Lo que pasa es que el gobierno dominicano recibió demasiados favores de Venezuela. Y entonces ahora está pagando esos favores. Y eso es doloroso en estos momentos, porque es lo que yo te decía. ¿A quién representa ese embajador que está ahí de Venezuela? ¿Al pueblo de Venezuela o al gobierno? Al gobierno de Venezuela. Igual que el dominicano que está ahí aquí, ¿al gobierno o al pueblo? O sea, al gobierno. Es un lío con todo esto de ese nominalismo de la democracia. Dice, no, que representa al pueblo dominicano, al pueblo de qué sí o qué. Entonces, muchas veces tú dirás, bueno, pero eso es lo que piensa la mayoría de ese pueblo. No, uno se pregunta si es así. Es muy triste lo que está ocurriendo. Ya el gobierno de Venezuela incluso se ha echado en contra a aliados que le eran casi incondicionales. Hasta el momento, por ejemplo, Uruguay, todo el tiempo, igual que el gobierno de Bachelet, lo había apoyado, o por lo menos no se había puesto en su contra. Pero en este caso ya han votado contra el gobierno de Venezuela.
El gobierno de Brasil, el gobierno de Uruguay. Exacto, pero de Brasil tú puedes decir que, bueno, Temer cambió, no es igual que Dilma, pero Uruguay sigue siendo el mismo gobierno de izquierda, ¿no? Sin embargo, Tabaré Vázquez como el propio gobierno de Ecuador del Frente Amplio no ha dicho esta boca mía. En principio habló de diálogo, pero ahora dijo no. Ya. Tú sabes, ¿no? Entonces, tienen que revisarse seriamente. Además, ¿cómo es eso que cambia de parecer la fiscal general después que se reúne con el presidente Maduro? Uno se pregunta, ¿es una orden? O como dicen otros, todo esto fue parte de un teatro, de una mascarada. Uno ni sabe. Pero mientras tanto, lo importante es, como tú decías, la situación que está atravesando ese pueblo, que ya no le debe importar, yo pienso, a nadie en Venezuela que digan si este es culpable o no culpable, sino que su situación como familia, como individuo, está precaria. Es decir, la gente no encuentra qué comer, no encuentra alimentos, los servicios están colapsando, entonces a eso hay que buscarle solución. Bueno, y parece que las autoridades del gobierno no la tienen, definitivamente, y eso es muy lamentable, sobre todo cuando tú tienes que escuchar 2 y 3 horas un individuo hablando disparate. Que esas son de las tonterías más grandes que hace un gobierno. En el momento que no lo quiere nadie, entonces imponer una bendita cadena, no decir, han destruido los medios de comunicación. Eso no llama, eso lo que genera es odio. A nadie le gusta que le impongan eso. Señores, hasta mañana.